Desarrolla el Ministerio de Cultura de Cuba un amplio programa de medidas de prevención y enfrentamiento al nuevo coronavirus. Entregaron el premio de periodismo cultural a José Antonio Fernández de Castro a Basilia Papastamativo. Hoy la entrevistamos. Y concluyó la Feria del Libro en las provincias de Cienfuegos, Pinar del Río y Artemisa. Saludos desde La Habana, es lunes 16 de marzo de 2020 y abrimos la semana de emisiones del noticiero cultural de la televisión cubana. El Ministerio de Cultura de Cuba informó este fin de semana que como parte de las medidas de prevención y enfrentamiento en nuestro país al nuevo coronavirus se ha tomado la decisión de posponer los eventos artísticos masivos nacionales e internacionales que impliquen grandes aglomeraciones de público. De la misma forma quedaron suspendidos los espectáculos artísticos en los principales teatros, cines y casas de la música, entre otros centros culturales, así como conciertos y bailables hasta que se supere la situación actual, lo que se informará oportunamente. El Ministerio de Cultura de Cuba se disculpa por los inconvenientes que estas decisiones puedan ocasionar, más reitera que se adoptan por razones de fuerza mayor y en aras de proteger a nuestra población y cooperar con la prevención y el enfrentamiento al COVID-19. Precisamente esta mañana en la sede del Ministerio de Cultura se desarrollaron algunas acciones para coordinar estas nuevas medidas y ajustes en la programación. Un equipo de prensa nos amplía. Como parte de las medidas de prevención y control del coronavirus, el Ministerio de Cultura desarrolla audiencias sanitarias en sus instituciones y se han suspendido eventos artísticos masivos nacionales e internacionales que impliquen grandes aglomeraciones de personas. Los festejos populares que ocurrían en esta etapa también se han tenido que posponer. Pienso ahora mismo en los festejos de la provincia de Granma, que se suspendieron. También hay que recalcar que hay decisiones que se están tomando por los gobiernos locales, porque nuestras instituciones también forman parte de los territorios. La capital tenía también un grupo de acciones como parte de sus actividades tradicionales. Lo que pasaba en Galeano también se pospone. Pienso en el Teatro América, que también tenía un grupo de presentaciones. El Centro Promotor del Humor también ha tenido que hacer un esfuerzo importante porque teníamos presentaciones con una gran afluencia de público. Es necesario suspender eventos donde hay conglomerado de personas, porque como esto se transmite de persona a persona y con personas alrededor de 1 metro o 2 de una persona que esté contagiada se pueden infectar, imagínense en un cine, un teatro, un festival, un lugar donde existan tantas personas, el contagio sería muy rápido. Por eso es que se ha tomado la medida por el Ministerio y por el Gobierno de los eventos de grandes cantidades de personas, suspenderlos en estos momentos. Nadie ha dicho que no se puedan seguir haciendo las actividades en nuestras casas de cultura, en los museos, en las galerías. Estamos hablando de pequeños espacios que se van a mantener, incluso el sistema empresarial, aquellos pequeños espacios también se van a mantener con su programación habitual, no renunciar a los propios talleres que realizan nuestros instructores de arte, la labor de promoción también desde esas instituciones en la base, se van a seguir manteniendo las acciones que se desarrollan y bueno, ese tipo de servicios más pequeños se van a seguir prestando porque bueno, la salud es por supuesto la principal misión en este minuto, preservarla y bueno, nuestras instituciones van a seguir haciendo un esfuerzo importante en este sentido. Asegura que la reacción de los artistas ha sido inmediata. La propia postura que ha asumido David Blanco de trasladar a su propio espacio de su hogar, presentaciones acústicas, también hemos visto en las redes la propia Omar que ha manifestado utilizar la etiqueta quedarse en casa, quédate en casa y bueno, también ha abierto un espacio yo creo que tremendo, que pudiéramos estar al tanto, que iniciaron con quien dijo que todo está perdido, un tema también que va a abrir el camino para otro grupo, para otra serie de presentaciones y bueno, las instituciones y bueno, en esa relación con los artistas también están llamando a eso, utilizar otros espacios también más cerrados y bueno, a utilizar las redes sociales también como un espacio para promocionar lo que han venido haciendo este año. Se impone cumplir con las orientaciones del gobierno y utilizar nuevas formas y vías para mantener la vida cultural del país en estas nuevas condiciones. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Ante la preocupación a escala mundial sobre la situación de salud a causa del nuevo brote de coronavirus, numerosas iniciativas emergen desde las redes sociales, los medios de comunicación y el arte para llamar la atención sobre el cuidado, la responsabilidad y sobre todo ofrecer mensajes de aliento y compromiso social. Mi colega Yuris Norido ofrece una mirada en contexto.
La emergencia sanitaria ha impactado sensiblemente al sector de la cultura. Cines, teatros, salas de concierto, galerías en todo el mundo han cerrado sus puertas como parte de las medidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Pero en tiempo de crisis se buscan alternativas. Las instituciones del arte y la literatura han explorado fórmulas para llenar el vacío de las salas, principalmente a través de sus plataformas virtuales. Si el público no puede acudir a los centros culturales se instalarán en las casas a través de Internet. En España, uno de los primeros centros en reaccionar fue el célebre Museo del Prado. La Pinacoteca puso en marcha la iniciativa El Prado Contigo, un refuerzo de su ya por sí potente actividad en la red, donde ofrecen desde visitas virtuales hasta herramientas como una línea del tiempo para poner sus obras en contexto histórico y una enciclopedia. La idea es sencilla: puedes disfrutar del arte sin salir de la casa. Los principales museos de Europa, Asia y América han asumido programas similares que se extienden a todas las redes sociales, particularmente a Instagram y a YouTube. Conferencias online, clubs de lecturas en Facebook, listas gratuitas de reproducción de éxitos musicales forman parte de las iniciativas. Habría que sumar los conciertos online que están ofreciendo varios músicos y hasta emblemáticas compañías, como la célebre Ópera de Viena, que está presentando gratis por internet grandes funciones grabadas en los últimos años. Para el ámbito cultural, esta es, indudablemente, una situación muy difícil, pues pone en crisis muchos de los mecanismos de socialización y financiación de las artes. Pero el arte puede ofrecer mucho en estos momentos. Les seguiremos contando esta semana. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas digitales de otros medios de prensa. El portal Cubasi da a conocer que la escultora cubana Marta Jiménez recibió la medalla de oro Maite Espínola, el premio concedido a la destacada escultora camagüeyana por su labor como escultora. Enaltece su trabajo y consagración a las artes visuales cubanas. El premio lo concede en España el grupo ProArte y Cultura. Por su parte, el portal digital de la emisora Radio Habana Cuba destaca que transmite Siria su mensaje al mundo a través de la caricatura. El organizador de la edición 16 de la Exposición Internacional de Caricaturas en Siria, Raed Khalil, declaró este lunes que el evento transmite un mensaje político con denuncias sobre la injusta guerra impuesta al pueblo de ese país. Con la exhibición de 500 obras de caricaturistas de 71 países, entre ellos Cuba, Khalil destacó que el objetivo consiste en resaltar los valores humanos y morales. Y cerramos en la página de Facebook de nuestro noticiero. Este lunes recordamos al gran poeta peruano César Vallejo, quien nació el 16 de marzo de 1892. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en su país. A 128 años de su nacimiento le rendimos homenaje. Con aguacero. Un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Y con un fragmento de la poesía de César Vallejo cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Vamos a hacer entonces una pausa en nuestra emisión y al regreso la periodista Magda Recic conversará en el estudio con la Premio de Periodismo Cultural Basilia Papastamatiu. Usted por favor mantenga la sintonía.
Como han anunciado otros medios de prensa, con la presencia de Ricardo Ronquillo, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, y otros destacados profesionales de la prensa cubana, se entregaron este fin de semana en la capital los premios de periodismo cultural Rubén Martínez Villena, que otorga a la Asociación Hermanos Saiz. En el siguiente reporte le ampliamos. El jurado, integrado por prestigiosos periodistas, luego de valorar las varias obras en el concurso de periodismo cultural Rubén Martínez Villena que concede la Asociación Hermanos Saiz, decidió entregar el premio en la categoría de televisión al periodista Gianni López Brito por el reportaje Petit Dansé, codirigido por la realizadora Gualdina Almaguer de Tunas Visión. En la categoría de prensa radial, el premio lo obtuvo el radiodocumental La Yaca de San Luis, de Lisandra Pérez, de Radio Majaguabo. Por su parte, en prensa escrita, el lauro recayó en Sabiduría de Bruja, entrevista a Natalia Bolívar, realizada por Dailene Dovale, publicada en El Caimán Barbudo. Este premio lo que funciona como un incentivo para no decaer en ese intento, sino continuar aprendiendo de esos maestros que tenemos y continuar siendo cada día un poquito mejor. El premio en periodismo hipermedia fue alcanzado por Roxana Rivero, del periódico Ahora. De igual forma, también se entregaron menciones a jóvenes periodistas por el valor de sus obras. Bueno, es un gran orgullo para mí y significa muchísimo. Me voy de este evento muy agradecida por todas las lecciones aprendidas durante estos días con grandes profesionales del periodismo, de la crítica, pero sobre todo por la gran familia que he conocido aquí, de periodistas jóvenes de todas las provincias del país, muy profesionales, con muchas ganas de hacer cosas buenas y de echar para adelante con el periodismo cubano. Esta mención obtenida en el premio Villena es todo un reconocimiento, sobre todo porque soy una joven recién graduada de este año de 2019 y para mí significa mucho, sobre todo en la categoría de radio, que es lo que me interesa y en lo que me estoy desempeñando recién graduada. Y el Villena es algo que siempre he visto como algo muy grande, ¿no? Y que me den esta mención es un reconocimiento sobre todo una motivación para empezar en el mundo del periodismo y en el mundo de la radio. El Premio Nacional de Periodismo Cultural Rubén Martínez Villena reconoce el empeño y consagración de nuestros jóvenes periodistas en el ámbito cultural. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Y en el contexto de las celebraciones por el Día de la Prensa Cubana, la periodista, editora y crítica de arte Basilia Papastamatiou recibió el Premio de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro 2020 que entrega anualmente el Ministerio de Cultura. Hoy la recibe la periodista Magda Resic en su segmento de entrevistas en primera persona. En el entorno de los días por la celebración de ese momento, ese espacio que tiene la prensa cubana para reconocer el trabajo de los periodistas de nuestro país, se dio a conocer por parte del Ministerio de Cultura de la República de Cuba que había sido concedido el Premio de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro por la obra entregada de toda una vida a Basilia Papastamatiou, que nos acompaña hoy en nuestro noticiero cultural. Bienvenida. Sí. Y un placer recibirla y felicitarla en estudio. Gracias. Y además es un placer para mí que tú me entrevistes. Ser periodista, editora y crítica de arte y además promotora cultural, pensemos en un espacio que usted conduce habitualmente como Aire de Luz. Sí. ¿Cómo se le da todo eso? ¿Cuál es el punto que enlaza todo eso? ¿La cultura? En realidad, sí, en realidad la cultura. Y además yo vengo de la literatura. Acuérdate que yo soy escritora y sobre todo poeta. Entonces, a partir de la literatura, entré en el periodismo, pero todo muy tempranamente, cuando era adolescente, todo eso fue muy vertiginoso. Y ya desde los 17, 18 años hacía las dos cosas, periodismo y literatura. Y ahí, sin contradicción, sin problemas, porque a veces piensan que el periodista no puede ser escritor ni el escritor periodista, pero... Error. Eso es un error pensarlo. Terrible. Basilia, ¿qué artes debe tener el periodista que trate el tema del arte y la literatura, de la cultura en general? Bueno, lo primero que debe tener es cultura, mucho conocimiento de la materia que trata, o sea, música, artes plásticas, o sea, conocerla muy bien. Pero no solo conocerla así, memorizar, conocer, estudiar, no, sino lo más importante de todo, aparte de saber, es la sensibilidad, para darse cuenta dónde hay arte y dónde no, porque si no, todo el instrumental teórico que puede tener, todo el conocimiento para ejercer la profesión de periodista,
lo puede aplicar en una obra mala como en una obra buena. O sea, lo fundamental para que un periodista no se equivoque es captar, tener la lucidez suficiente y la sensibilidad para ver dónde hay arte, dónde vale la pena poner los ojos, la mirada y sobre qué hablar, lo que valga realmente la pena como arte. Y darlo a conocer al público, Claro, para que el público pueda claro, tener un referente. claro. Usted nació en Buenos Aires en 1940 y se radicó en Cuba en 1969, pero ya usted es más cubana que argentina, yo creo. ¿Y qué pasó con Cuba? ¿Qué tiene Cuba, Basilia, que se ha convertido en su hogar? Nadie deja de hacerme esa pregunta nunca, no tú, sino la gente en la calle, cualquiera, los vecinos. Todo el mundo se pregunta eso. Pero bueno, quiero decir también, porque quiero ser justa. Yo siempre me digo que soy ciudadana del mundo y que no soy de ninguna parte. ¿Por qué? Porque mi familia era griega, yo era griega, mi primer idioma fue el griego, toda la cultura griega detrás. Y en Argentina también, yo era una mezcla entre Grecia y Argentina. Y cuando vine acá, ya... Era una mezcla de Grecia, Argentina y Cuba. No, para colmo, pasé por Francia, viví varios años ahí. Realmente reconozco que estaba enamorada de la cultura francesa, de la literatura francesa, y me atrapó. También es casi una patria cultural, ¿no? Más que otra cosa. Y Cuba, bueno, Cuba, qué decir, fue la perfección, porque después de todo eso, después de todo ese itinerario, buscando quién sabe qué, al llegar a Cuba me sentí como más que en casa que nunca, o sea, con la gente, con la revolución, o sea, vine para hablar claro, enamorada de la revolución, eran los años 60. Todos los jóvenes de América Latina y muchos del mundo estábamos absolutamente atrapados y apasionados por la revolución cubana, ¿no? Entonces, venir a Cuba era como ir como a la Meca, ir a la Meca. Hay que ir a Meca. Eso fue. Basilia, además de sus dotes como periodista, como crítica de arte, como editora, yo estaba hablando de su capacidad para promover la cultura. Por ejemplo, en La Letra del Escriba, de la cual usted es subdirectora, en el espacio Aire de Luz, en el Centro Loinás. ¿A qué se debe que no se dedique solo a su propia obra, sino a la de los demás? Bueno, porque al mismo tiempo que escribo, soy a lo mejor un animal social, como yo digo. Me gusta descubrir o ver el arte, la creación en los otros. O sea, soy, digamos, como escritora soy sobre todo poeta. Entonces, conocer, descubrir poetas nuevos, jóvenes, o a lo mejor no tan jóvenes, que escriban muy bien, que sean excelentes, me hace muy feliz, me hace tan feliz como cuando siento que un trabajo mío me gusta o está bien. Entonces, tengo un poco esa doble vocación. La poesía, muy breve, ¿qué es? Que es una pregunta lo más difícil del mundo. La poesía es una forma de crear, de hacer un poema, es como hacer un hijo. Es una obra, es algo que sale de uno y uno se identifica y uno se siente que está reflejado, representado ahí. Es como un hijo. Bueno, pues yo mucho le agradezco a Basilia Papastamatiu que nos acompañara hoy en el Noticiero Cultural, que esta sea como la manera de celebrar entre nosotros, que ha recibido recientemente el mayor premio que concede el Ministerio de Cultura a un periodista cultural, el premio José Antonio Fernández de Castro por la obra de la vida, y que siga siendo esa poeta raigal que además se ha convertido en uno de los referentes en el ejercicio del criterio y en la promoción cultural en nuestro país. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro Noticiero Cultural. Tiempo de hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana propone un debate sobre el arte del payaso en Cuba. Usted, por favor, no se separe de nuestra señal. En menos de un minuto, regreso con más.
Abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana centra sus debates en el arte del payaso en Cuba. Nuestra colega Anibis Labarta, desde Las Tunas, nos ofrece un primer acercamiento. Con referentes paradigmáticos en el mundo y en Cuba, como los célebres Charlie Chaplin, el ruso Oleg Popov y el inolvidable Trompo Loco encarnado por Edwin Fernández, el arte del payaso ha sabido emocionar a generaciones durante siglos. Para nadie es secreto que en el ámbito escénico nacional, este género se dio a imperativos económicos en manos de pseudoartistas. Triste fue su historia, por ejemplo, en la última década de la pasada centuria y principios de la presente. Y probablemente convive hoy. Cualquiera que en efecto anima un cumpleaños y se hace llamar payaso porque asume una vestimenta, un vestuario que lo coloca en esa condición. Pero claro que eso externo no es un payaso. Se propagó mucho la comercialización del arte del clown con fiestas de cumpleaños y demás. Te ponen el dinero antes del arte y es muy triste. En Cuba y en otras partes del mundo también solamente estaba relegado al puro entretenimiento. Hablamos de animaciones de fiestas y demás, que si bien es cierto que espacios de este tipo cuentan con las animaciones de artistas, animadores vestidos de payaso, justamente no es el espacio idóneo donde se pueda desarrollar todo un arte con una tradición milenaria. Sin embargo, hoy la realidad se torna diferente y empeños gestados a través de estrategias concebidas desde el Consejo Nacional de las Artes Escénicas se unen a la materialización de un proyecto nacido hace 2 décadas en el oriente cubano. Se comenzó así a marcar la diferencia y a lograr revertir una historia que ahora presenta halagüeños matices. La diferencia está hoy que 20 y tantos años después hay un movimiento de profesional de payaso que tiene un punto neurálgico en Las Tunas con Teatro Tuyo, que verdaderamente podemos apreciar a payasos cubanos con una altura estética, artística notable. Y en el caso de Las Tunas hay que subrayar que se trata del punto, la nariz, a mí me gusta decirle la nariz roja del clown cubano, del payaso cubano. El acompañamiento del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, la Asociación Hermanos Saiz, la UNIAC propiamente, han puesto en su sitio el arte del clown a partir de valorizarlo. O sea, la apertura de la Escuela Nacional de Clown permite justamente darle un marco académico. El clown en Camagüey también ha ido evolucionando gracias a este festival de payasos Tunas, porque desde la primera edición hemos estado presentes de una forma tanto en la producción como con artistas invitados como Cebollita y Florecita, el payaso Cartucho y Salpicón, o sea que han venido y se han permeado sobre el taller de clown y eso ha ido evolucionando y ha ido ayudando mucho a este arte. Evidentemente es muy esperanzador el futuro, de hecho ya el presente lo es, o sea que en nuestro evento asistan estudiantes de la Escuela Nacional de Arte, las diferentes academias de teatro, estudiantes de LISA, sus profesores, miembros de la Brigada José Martí, muchachos de la Asociación Hermanos Saiz, actores profesionales y bueno, el acompañamiento también de gente muy valiosa en Latinoamérica que llegan hasta acá. Yo creo que está renaciendo el arte del payaso, el arte del clown, pero desde la conciencia de que es un arte donde los actores entrenan, investigan, producen espectáculos desde una dramaturgia que tiene, a partir de la risa, del humor, solo como medio, nunca como fin, la forma de llegar a la transmisión de valores importantes para los seres humanos. Sobre las potencialidades de un arte legendario, concebido solo en apariencias para hacer reír, pues esencialmente propicia la emoción y el acto reflexivo en el espectador, se hablará en próximos reportes. En Las Tunas, Anibis Labarta, para el Noticiero Cultural. Las gracias a la colega Anibis Labarta por este primer acercamiento que nos ofrece en torno al tema de esta semana desde Las Tunas y el arte del payaso en Cuba. La esperamos mañana. Y a usted, como siempre le digo, puede participar de este debate si nos escribe a contrapunteo@cubarte.cul.cu o también puede hacerlo dejándonos un mensaje de texto en nuestra página de Facebook.
Y a propósito de las acciones preventivas por el avance del nuevo coronavirus, el Ministerio de Cultura de Cuba ha decidido aplazar temporalmente el desarrollo de la Feria del Libro en varias provincias del país. Este fin de semana cerró sus puertas este encuentro cultural en las provincias de Pinar del Río, Cienfuegos y Artemisa. El capítulo pinareño de la feria cubrió en buena medida las expectativas de los lectores de la provincia, aunque parte de las actividades planificadas para las últimas jornadas fueron suspendidas. Unos 50.000 ejemplares fueron vendidos en la fiesta literaria que celebró de manera especial los 25 años de la revista cultural Cauce, una publicación de la filial Vuelta Bajera de la UNIAC. Con su teatro caribeño vino Eugenio Hernández Espinosa a compartir con los vueltabajeros las jornadas de la feria, con la que los cubanos reverencian su trayectoria. En el Coliseo Vueltabajero presentó al público puestas en escena que reafirman su universalidad. Una provincia que es realmente muy valiosa y muy acogedora y también muy estimulante. Y le agradezco mucho a los pinareños todo lo que ha significado para mí este reencuentro. Pero también los autores y las editoriales pinareñas resultaron dignos protagonistas. Por la cercanía de los temas y la calidad de las propuestas, los títulos de Ediciones Loinás fueron muy bien recibidos. Si hubiera la necesidad, por las razones que fuera, de hacer una feria solamente con los autores pinareños, hoy hubiera sido posible hacer esa feria, porque hay autores, creadores literarios que han publicado su obra. Y no solo la obra literaria, porque esa cubierta de los libros está la obra de nuestros artistas de la plástica, que Pinar del Río es una vanguardia. Dentro del medio centenar de novedades con que el sello Vueltabajero celebró los 20 años del sistema de ediciones territoriales, una decena de títulos pertenecían a autores del municipio de La Palma. A nosotros se nos han abierto las puertas para la publicación, cosa buena y mansa, porque no es un secreto que La Palma tiene un movimiento de creadores muy fuerte. También distinguida fue la memoria del escritor palmero Alfredo Galiano, uno de los más reconocidos exponentes de la narrativa pinareña contemporánea. Ellos fueron los iniciadores de este camino, Alfredo con sus primeros premios en talleres literarios, él y Mandy Abreu con los primeros libros cuando se publicaba en formato de plaquet, aquí los primeros aquellos que se hicieron aquí en Ediciones Loinás, abrieron ese camino, después vino la colección Pinos Nuevos, ellos fueron de los ganadores también de Pinos Nuevos. Yo creo que un poco nosotros estamos siguiendo el ejemplo de ellos, tal vez rescatando un poco la tradición y la historia, la idiosincrasia de nuestro pueblo, que no es otra cosa que defender la identidad. Identidad es cultura. Con unos 50.000 ejemplares vendidos, la que concluye fue sin lugar a dudas una feria grande para los vueltabajeros, que disfrutaron de numerosas propuestas en las que se aquilató el talento de los escritores y artistas de la provincia. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos del cumplimiento de las medidas de prevención y enfrentamiento al coronavirus que desarrolla el Ministerio de Cultura de Cuba. Conversamos con Basilia Papastamatiu, Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro, y conoció del cierre de la Feria del Libro en las provincias de Pinar del Río, Cienfuegos y Artemisa. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con más informaciones del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.